Prohibido olvidar. Buenas tardes a todos desde la 1480 Tapiales, para quienes nos escuchen y quieran participar en el programa de hoy, estar atentos porque tenemos una comunicación especial el día de hoy. Marcelo, buenas tardes, muchas gracias por el espacio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos. Agradecida a la 1480 por poder gritar bien fuerte, prohibido olvidar, como dicen los referentes de tantos años de lucha, ya décadas luchando para mantener la memoria, la verdad y la justicia, y en este caso con a la expectativa de una buena entrevista y también tu comentario de los últimos días. Sé que la semana pasada estuviste en un plenario y ayer acompañando un miércoles muy particular, Sí. muy especial, ¿no, Carlos? Sí, sí. Ayer estuvo tranquilo, no hubo como represión, esperábamos algo porque el Congreso anuló el veto presidencial con relación a las discapacidades, pero una de cal y una de arena. A los jubilados los dejaron afuera, les negaron un aumento casi insignificante, pero bueno, parece que si se les paga a los jubilados, el sistema económico que pretende este liberalismo, o como queramos llamarlo, se viene abajo el país. Pero bueno, qué sé yo, preferible que se mueran los viejos, parece. O los enfermos del Garrahan, que hoy están también en esa situación, y hoy sí que hubo algunos trabajadores un poco de represión. Pero ayer no, hubo mucha gente, acompañaron a algunos sindicatos, en especial los trabajadores del Estado, la CTA y otros, pero bueno, estuvo importante, un par de vueltas con los jubilados alrededor de la plaza del Congreso, pero todo tranquilo. Así que pero no hay lucha que se gane si no se está en las calles, y en especial quiero recordarle a las personas mayores, a los jubilados, que piensen cuando vayan a votar que vayan a votar el 7 de septiembre y después en octubre, y que piensen, no voten a los verdugos, no se trata de elegir verdugos acá, voten a las personas que representan lo nacional, lo popular, y que van a cuidar los ingresos, que vuelva la medicación gratuita, que se atiendan los hospitales, que aumente la participación popular en lo que tenemos que hacer para el futuro, ¿no? Porque después vienen las quejas. Así es la cosa. Es que justamente, ¿no? Pensar en el futuro, más que en el pasado, o en todo caso tener la memoria siempre viva, y en esa idea de mantener la memoria, pensando siempre, es una especie de mirada de memoria hacia el pasado, pero pensando en el futuro, Sí. Porque esto que se está viviendo en términos económico-social, ya lo hemos visto en reiteradas ocasiones, prohibido olvidar. Estás escuchando Prohibido Olvidar en la 1480. Hola, ¿cómo les va? Soy Eduardo Aliberti, y vaya desafío respetar su título, ¿no? Prohibido Olvidar. Quizás sea en un punto, lamentablemente, el momento más exacto para que un programa se llame así, a partir de todo lo que estamos viviendo con la reivindicación virtualmente oficial del terrorismo de Estado y de todo un escenario sobre el que no hace falta explayarse. Un abrazo inmensísimo. Prohibido olvidar, aquí estamos, cuando lo requieran. Estás escuchando Prohibido Olvidar en la 1480. Muy bien, gracias Marcelo. Bueno, nos estamos comunicando con un amigazo, alguien que nos une un poco a la historia, alguien que participó en un streaming que movilizó al país, podemos decir al mundo, de científicos argentinos que exploraron la profundidad de nuestros mares, allí en Mar del Plata, y allí descubrimos que Patricio, el personaje, la estrella de Mar Culona de Bob Esponja, es argentino como Maradona y como otros tantos. Así que, Gregorio, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Gregorio? Gregorio,
aparte de, vamos a hablar un poquito, primero lo más importante, que es lo que estuviste participando como científico. Vos vivís por allá, por el sur, por Puerto Madryn. Tu trabajo te llevó a explorar el fondo del mar. Esto se viralizó espectacular, lo que podemos seguir en vivo, las profundidades, la biodiversidad que hay en las profundidades de nuestro mar. Pero hay una historia tuya también que tiene que ver con los años oscuros recientes de nuestro país, ¿no? De la dictadura militar. Primero quiero, si podés, Gregorio, presentarte, tu nombre, que no digo todo, tu currículum, que es espectacular, sino que nos cuentes qué es lo que te llevó a participar allí en esa expedición al fondo del mar. Bueno, yo soy Gregorio Brigatti, soy investigador principal del CONICET en el Ibiomar, acá en Puerto Madryn, en Chubut, y también soy integrante de Hijos Puerto Madryn. Sí. Y también trabajo, soy el director del programa de cannabis medicinal del CENPAT. Bueno, son mis 3 líneas, y además soy músico. Bueno, todas esas son 4 cosas que muchas veces las cuento por separado, pero bueno, depende de los lugares. No sabía que eras músico también, como Pepe. Percusionista, sí, sí. Ah, mirá qué bueno. Está bien. Así que, sí, tenemos familia de músicos. Familia de músicos. Che, ¿y de dónde viene eso de la música? Y de la música de mis tíos, que siempre en mi familia siempre había guitarreadas, ¿viste? Sí. Familias de Varadero, que Sí. es una ciudad de Buenos Aires, y bueno, son toda gente así como más de campo, de pueblo, digamos, Sí, que sí. había guitarreadas siempre, y mis viejos eran amigos después de una banda Ollanta y Tambo, que bueno, siempre hubo música Siempre en mi hubo casa, música. y siempre hubo peñas peronistas, Sí. con mi viejo, así que venían y había guitarreada, siempre había música y siempre nos gustaba a nosotros tocar, al principio folclore, obviamente, hasta los Claro. 10, 12 años, y después incursionamos más en otros estilos, Claro. pero sí, siempre estuvo eso en mi familia. Che, yo tengo una tía también en Varadero, la hermana de mi viejo, viste que éramos de Escobar, y después mi tía, mirá. la hermana se fue, está viviendo en Varadero, mi tía Cristina. ¿Qué te iba a decir? Vos mencionaste a tu viejo, vamos a empezar al revés ahora, vamos a hacer un poquito de historia, bueno, que para mí, porque el programa se llama Prohibido Olvidar, que tiene que ver con hacer memoria de especialmente los familiares, los hijos, de los que fuimos víctimas de terrorismo de Estado, ¿no? Indirecta o directamente, fuimos víctimas y quedamos algunos solos, otros como el caso de tu viejo que tuvo que exiliarse. Contanos un poquito cómo vino, en qué participaba tu viejo, dónde fue a parar, así no lo cuento yo, contalo. Mi viejo militaba en Montoneros, Sí. desde los inicios de Montoneros. Estuvo en la presidencia de Cámpora también trabajando como funcionario dentro del gobierno, y bueno, después del 76, no sé si el 76 o el 77, mi familia pasó a la clandestinidad, por lo cual, bueno, vivíamos en muchos lugares, te levantabas y estabas en otro lado, teníamos el nombre falso, el documento falso, nada, y vivíamos, cada vez que caía algún compañero había que mudarse, lo mismo que pasaba con todos los compañeros, teníamos que viajar con los ojos vendados, nada, teníamos que mentir un poco sobre quiénes éramos con nuestros amiguitos, salvo cuando íbamos a las reuniones que estaban los compañeros y con sus hijos, y ahí nada, nos sentíamos nosotros, digamos, ¿no? ¿Qué edad tenías, Gregorio? ¿Cómo? ¿Qué edad tenías? Y yo nací en el 73, así que en el 76 tenía 3 años, desde el 76 me acuerdo absolutamente todo, lamentablemente, porque digamos, de esa tensión continua de si escuchabas una sirena, si veías a un policía, toda una tensión terrible, y bueno, y
a los 5 años nos secuestran, o sea, lo secuestran a mi viejo un 15 de julio del 78 en su trabajo, y al otro día a mi mamá y a mí en nuestra casa de Tapiales, en La Matanza. Sí. Nos secuestraron y nos llevaron, o sea, estuvimos toda la noche, todo el día secuestrados ahí en casa, que a mi mamá, bueno, le pegaban, le preguntaban dónde estaban las armas, que no teníamos, se robaron todo, lo que pudieron, hasta nos robaron el auto, y esa misma noche nos llevaron al dique 4, que estaba mi viejo, que lo tenían del grupo 332 de la ESMA, y bueno, ahí como que nos encontramos, habló con mi vieja, y él se lo llevan para la ESMA de vuelta. A nosotros nos liberan en el microcentro, hacia la madrugada, que después vi que a muchos compañeros les pasó cosas similares. Sí, Uno sí. siempre piensa que somos los únicos, pero los militares tampoco pensaban mucho, hacían todo lo mismo en todos los casos. Y mi viejo estuvo secuestrado, estuvo en la ESMA hasta fin del 78, y después lo fueron liberando y lo hacían hacer trabajo esclavo, Sí. junto con otros compañeros que hacían mantenimiento de la perrada, y fueron los que hicieron todas las reformas de la ESMA, y después los llevaron a que hagan las reformas de la isla El Silencio, que es en el Tigre, que era de la Curia. Sí, sí. La Curia se la regaló a los de la Armada para que lleven a los detenidos que estaban en la ESMA cuando vinieron los organismos de derechos humanos, que el laburo que hacía mi viejo con todos nosotros, con la familia, era prensa y difusión, que era mandar cartas al extranjero con lo que estaba pasando acá, para que vengan los organismos de derechos humanos. Bueno, y él después tuvo que participar de todas las reformas para borrar todo lo que los compañeros contaban de la ESMA, que había un ascensor, por ejemplo, hicieron unas paredes, Sí, lo taparon, cuando sí. ahora no hay más un ascensor. Sí, sí. Bueno, y mi viejo estuvo entonces haciendo trabajo esclavo hasta el 80, ahí lo liberaron, pero siempre te seguían haciendo, o sea, tenías que reportarte, porque también éramos parte de un experimento de la recuperación de las familias subversivas a ser católicos apostólicos romanos, o sea que había que también, para cuando venían los militares a casa, que a veces lo traían a mi viejo, había que portarse bien, no decir malas palabras, estar bien vestidito. Y bueno, y mi viejo después se fue a vivir a Neuquén primero, porque no soportaba que te subas a un bondi y estaban los mismos que te habían torturado, porque sabían el recorrido que hacías. Claro. Y te preguntaban sobre los compañeros, que también sabían todo. Y bueno, y mi viejo en el 86 se fue del país, porque ya no soportaba más vivir así, y nosotros tuvimos el teléfono pinchado hasta el 89 seguro. Sí. O sea, te estoy hablando entrada a la democracia, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno, ese es un poco el resumen de nuestra historia. Y mi viejo murió después en el 2006 en España, pero Sí. no quiso volver más al país. Y algo que me pasa a mí también, que veía un uniforme y se ponía mal. Yo, gracias a que voy al Ulloa, Sí. lo estoy superando, pero recién hace un par de años. Y bueno, todo lo que tenemos estos traumas sabemos, ¿no? Cómo Sí. persisten, O lamentablemente. sea, somos varios los que pasamos por el Ulloa y ayuda psicológica, sí, de los traumas son bravos para llevar en este sentido, ¿no? Che, y ustedes, mientras tu viejo estaba detenido y lo llevaban a la Isla del Silencio, también pudiste También conocer. a nosotros nos llevaron 2 veces en una lancha de la prefectura a la Isla del Silencio, y bueno, estuvimos ahí con un montón de compañeros, compañeras que estaban cocinando, haciendo tareas, porque, o sea, era como la colimba, todos los que quedaban vivos los hacían laburar. Sí. Y nos dimos cuenta después, hace un par de años, cuando fuimos a la señalización del silencio, que en realidad estuvimos en un centro clandestino de detención con, no sé, con la monja francesa, no sé, con un montón de gente que desapareció después, y con otros que los que quedaron sobrevivieron, y que nos dimos cuenta que entre los hijos, hablando, que, no sé, yo había estado, por ejemplo, con el papá de Martín Ramírez, que tuvo en hijos también, y el biólogo,
cuando yo tenía 5 años y él estaba detenido, secuestrado, ¿no? Entonces, bueno, también fue algo raro que nosotros compartimos. Ahí íbamos por el día, ¿no? Pero toda la familia íbamos y teníamos que ir, y después los milicos, por ejemplo, iban a comprar cigarrillos y te llevaban de paseíto y no le podías decir no quiero ir, porque era como una buena onda que te tiraban y te tenías que subir a la lanchita con los milicos, al destacamento y a que vayan al kiosco a robar mucho. Y bueno, tenías que comer todo eso porque no podía, y le tenías que decir a todo que sí, porque teníamos que también fingir que estábamos recuperándonos o recuperados. Un psicopateo de la puta madre era eso, ¿no? Es sumisión forzada, sí, horrible. Así horrible, que además entraban para tu casa cuando se les cantaba el culo, dormían en tu cama. Sí, no, mira. Etcétera, sí. etcétera. Sí, Gregorio, así que no fue fácil ¿y tu adolescencia cómo fue? Y mi adolescencia, como mis viejos eran montoneros y católicos, apostólicos romanos, terminé en el colegio de los jesuitas, en Buenos Aires, porque quise entrar al Buenos Aires, al Nacional Buenos Aires. El examen no quedé, y bueno, entonces querían que vaya a un buen colegio y me metieron en el de los jesuitas, que eran todos católicos, y había muchos chicos que los padres eran milicos y qué sé yo, así que bueno, me costó primero, pero después fui viendo también que me hice amigo y que hay gente buena en todos lados, entonces eso también como que me sirvió bastante para no sesgarme y abrirme un poquito más, porque yo, bueno, vengo criado en La Matanza, con amigos así de barrios más humildes capaz, entonces me permitió ver un poco la realidad de distintas clases sociales, que creo que eso es algo que está bueno, porque también yo creo que en este país tenemos que tratar de lograr tener algunos consensos, como en derechos humanos, en educación pública, en ciencia, en salud pública, en donde estemos de acuerdo todos, porque si no, si cada 4 años cambiamos todo, es un quilombo, la verdad. Entonces, bueno, hay ciertas cosas que pasando así por distintos ámbitos de nuestro país, de sociedades, te vas dando cuenta que hay cosas en común. Y eso nos dimos cuenta ahora, por ejemplo, con esta movida de la biodiversidad del fondo marino, que logramos llegar a un montón de gente tratando de no hacer diferencias entre los partidos políticos, aunque todos votamos a algún partido político después, pero para que la gente se dé cuenta que hay muchos temas centrales que les conviene que haya grieta a los que nos gobiernan para que las cosas no funcionen y para seguir fugando plata o llevándose plata que tendría que volver para la sociedad, ¿no? Entonces, medio que ahí está bueno, a veces como digo, está bueno ser viejo porque podés llegar por lo menos a tirar un mensaje que se ve que prendió en la sociedad, y me parece que los que venimos ya desde hace varios años hay que tratar de dejar a la gente que viene un mensaje de unidad en cierto punto. Obviamente somos todos distintos, pensamos distintos, me parece perfecto, pero no puede ser que cada 4 años cambiemos todo en un país, porque así no vamos a salir nunca, vamos a hacer nada. Y es lo que les conviene a los que nos quieren robar todos los recursos, ¿no? Sí, algo que relacionado con el tema que estamos hablando, ¿sentiste odio, necesidad de vengarte de los milicos en algún momento? Y sí, vos... Sí. Sí, obviamente que sí, claro que sí. Pero, ¿sabés qué? Yo creo como las abuelas que eso no lleva a nada, y que hay que mostrar que nosotros somos distintos. Exactamente. Pero sí, obviamente, sí. Cada vez que veo alguna gorra yo lo relaciono lamentablemente con lo malo, y muchas veces me di cuenta de que hay ahora más que nada que hay gente joven que capaz que gente buena, con intenciones buenas. A mí me sigue pareciendo raro hacer una carrera militar que el último fin, o de los policías, que el último fin sea matar a una persona. Eso todavía no me entra a mí en la cabeza. O pegarle a los jubilados o a las discapacidades. O pegarle a un jubilado, ¿entendés? Y también, lamentablemente, con este trauma, a mí no me gusta ningún militar
Por más que digan que es bueno o es malo, tenemos muchos ejemplos que me caen más simpáticos, pero los militares a mí no me gusta ninguno. ¿Qué quiere que te diga? Sí. Yo prefiero a una persona que mal llamada civil, que sería una persona normal, que alguien que haga una carrera o que use el uso de la fuerza para llegar al poder, por ejemplo. Yo estoy en contra de eso, pero bueno, todo lo que viví, todo lo que vivimos nosotros es en otra época. Sí, sí. Las circunstancias eran distintas, lo entiendo, pero hoy en día yo no haría ninguna movida política que tenga que ver con la violencia, ¿no? Claro. Vamos a pasar algo lindo, Gregorio. ¿Cómo llegaste a través de la educación al lugar donde estás ahora como científico del CONICET? Bueno, yo primero cursé en la escuela número 2 de Tapiales. Sí, vecino, de acá estamos en Tapiales. Primaria. Acá estamos en Tapiales, en la 1480, estamos en Donovan. Así que, ¿En serio? Sí, por eso te decía, la radio esta es Prohibido Olvidar, la 1480 desde Tapiales. ¿Donovan cuánto? Yo vivía en Donovan 1295, después de los milicos, mirá vos. 1433, a 2 cuadras. A 2 cuadras, bueno, Donovan, Tapiales, que me lo conozco de memoria porque mide 10 cuadras por 5, para los que no lo saben, fue nuestro lugar, digamos, en el mundo, después de estar pasando por 200.000 casas distintas, y de hecho, mi hermano José todavía tiene 54 años. Sí, ahí. Tiene 53, cumple 54, capaz que si me oye se enoja. Pero él sigue ahí viviendo porque para nosotros fue el barrio donde nos pudimos quedar, tener nuestros nombres, nuestros amigos, así que, bueno, Tapiales en mi corazón. Bueno, acá. Y bueno, después de ahí, a mí me gustaba la naturaleza siempre porque mi viejo era mucho de ir a la montaña, le gustaba el mar, le gustaba nadar. Mi vieja laburó siempre toda su vida con plantas, es paisajista. Entonces siempre tenía eso de la naturaleza, y mi familia es de Varadero, que nos íbamos al campo. Me gustó lo de la naturaleza siempre. Claro. Y me gustaban las ciencias exactas, la matemática, la física. Y en el colegio de los jesuitas tuve muy buenos profesores que me motivaron a seguir con estas movidas científicas de ciencias exactas y naturales. Pero eran medios clásicos, entonces lo que me decían ellos, que yo tenía la orientación como para hacer ingeniería o médico, son las carreras clásicas. Claro. Ahí fui a la UBA, me hice un test vocacional de vuelta y me mostraron que estaba la carrera de biología. Mira. Y bueno, y entonces yo ya desde el año 90 soy usuario de cannabis, entonces yo quería ser biólogo para trabajar con plantas de cannabis, con fisiología vegetal, etcétera. Claro. Pero no se podía, y terminé trabajando con los invertebrados marinos, que son animales que se comportan similar a las plantas ante cambios de temperatura, de horas de luz, etcétera. Entonces, bueno, seguí con ese tema y en paralelo seguí en mi casa, en la clandestinidad, en lo cual me siento cómodo, trabajando con cannabis medicinal. Sí. Con cannabis, perdón, trabajando con cannabis. Y después logré que después de las leyes que hubo, pasar el proyecto que venía haciendo también con mamás, con médicas, y el proyecto ese pasarlo a hacer algo más científico, más oficial, con el programa de cannabis de CONICET. Entonces pude también juntar las dos cosas que me gustan, y hoy en día trabajo mitad de biólogo marino, mitad de biólogo canábico. Ahí hacemos ensayos clínicos para la salud pública, tratando de siempre esto que nos enseñaron nuestros viejos, de trabajar en lo colectivo y en lo que sea para el bien común, ¿no? Sí. ¿Y dónde estudiaste? ¿En la universidad pública? Universidad de Buenos Aires, hice toda mi carrera, el doctorado también lo hice en la UBA. Después entré con una beca de CONICET, hice un postdoctorado en CONICET, y del 2007 soy investigador de CONICET. Por eso también en todas las notas que doy y todo, me parece que hay que dejar en claro que la educación pública es fundamental para nuestro país, porque estas cosas que vieron ahora, que les gustó a todo el mundo, es porque hace décadas que venimos invirtiendo como país
en la educación pública, en la ciencia, y bueno, que hay que seguir invirtiendo porque nosotros por lo menos nos dimos cuenta que Argentina quiere seguir siendo un país culto y la gente se ve que también, así que bueno, hay que ver si este furor que hubo de la exploración de los cañones de Mar del Plata se traduce después, que es lo que estamos tratando, primero en respuestas del gobierno al financiamiento, ¿no? De esto, del INTA, del INTI, de los jubilados que tomamos recién, de todo. Y hay que ver la gente después cómo responden las urnas, porque muchas veces la estrellita es muy linda, pero después siguen votando igual. Veremos qué es lo que pasa. Todavía no terminamos, pero yo quiero agradecerte porque como hijo también me siento orgulloso de conocerte, Gregorio, para conocer a tu familia. Y a pesar de cierta orfandad con la que quedamos, gracias a la educación pública estás a donde estás, y por supuesto lo tuyo, ¿no? Todo lo que le pusiste, que no tiene nada que ver con la meritocracia, sino con la posibilidad de llegar, y eso es lo que nos permite la educación pública, que gente sin recursos no tenga que empeñar, como en otros países, su casa, su futuro, para poder tener un título y desarrollar todo su potencial, ¿no? Así que de acá un abrazo y mi felicitación también, Gregorio. Contanos un poquito ahora esto de la exploración, cómo se llegó, el CONICET hizo convenio también con otro instituto mundialmente conocido, y qué se pudo observar básicamente en esta exploración. Bueno, nosotros, como se hacen todos los científicos del mundo, hacemos lo mismo, tenemos que buscar fondos para los proyectos de investigación, que son nacionales e internacionales. En el caso nuestro, los nacionales nos lo cortaron en el 2023, a fin del 2023, y es 0 directamente. Entonces, bueno, nos queda nada más que, lamentablemente, lo de otros países. Y una cosita que quería contar para cerrarlo de cuando nos secuestraron, me llevaron al dique 4 en Buenos Aires, en el puerto, los de la Armada, y ahora, después de 47 años, este buque, que se llama Falcor 2, de Smith Ocean Institute, que es el último modelo, qué sé yo, salió de las mismas zonas donde me secuestraron, y yo no iba ahí hace 47 años, así que la vuelta haya sido en ese mismo lugar, enfrente de los barcos de la prefectura, y que haya salido todo como salió, también psicológicamente para mí es un lindo cierre. Mira qué bueno. Del lugar, ¿no? Así que bueno, ser viejo también trae sus cosas buenas, ¿sabes? Viejos son los trapos, todavía nos queda. Todavía te quedan cosas para investigar y desarrollar. Bueno, y esto, vimos cosas increíbles, lo mismo que ustedes vieron, los streaming. Nosotros antes íbamos con los buques del CONICET, donde vos pasás una red al fondo y suben todos los bichos, y no ves lo que vimos ahí con esa calidad, con esas imágenes. Entonces se armó un convenio entre el CONICET y el Smith Ocean Institute, que es de Estados Unidos, y ellos financiaron todo el uso del buque ese durante 20 días, que es costosísimo, y bueno, las cosas que vimos, increíbles, jardines de corales, los detalles que veíamos hasta de los langostinitos, qué sé yo, los bichos esos que brillaban. La verdad que nosotros estábamos enloquecidos también. Creo que eso también, en cierto modo, fue lo que la gente se pudo meter en nuestro laboratorio. Nosotros trabajamos así siempre, porque nos encanta de lo que trabajamos. Entonces nosotros nos levantamos todos los días con ganas de venir a trabajar. Obviamente hay veces que no, pero casi todos los días sí. Y entonces también esto que está bueno, que los chicos quieren ver de seguir carrera científica, está bueno que si pueden estudiar. Yo hice toda la carrera trabajando 9 horas diarias, me recostó, pero como decías vos, gracias a que la educación pública acá es gratuita, lo podés hacer. Obvio que de algo tenés que vivir, pero podés lograrlo, aunque cuesta. Y bueno, nada, eso. Nosotros vimos un montón de cosas nuevas y tenemos un montón de datos para seguir laburando, por lo menos durante 10 años más, por lo cual en todas las notas también digo que hay que seguir con la financiación
de todas las ciencias que hay en CONICET y del INTA, del INTI, de los organismos que hacemos ciencia, hacemos educación. Hay que bancarlos, igual que a todo lo que es del Estado, porque nosotros trabajamos para el Estado, para todos los gobiernos, y tenemos proyectos que tienen que ver con la sociedad y con nuestro país, no con los partidos políticos. Claro, la ciencia atraviesa todo eso. ¿Cómo? Que la ciencia atraviesa todo lo partidario, es una cuestión país. Sí. Pero yo creo que mientras dure este gobierno... Derechos humanos también. Sí, eso sí, el derecho humano atraviesa todo eso, nuestra historia es... pero mientras dure este gobierno no creo que se pueda, hay que ver la manera de corregir estas cosas el próximo, acá en la provincia de Buenos Aires, el próximo 7 de septiembre, y después, bueno, en octubre, las nacionales. ¿Y cómo ves vos tenés alguna expectativa de lo que puede llegar a pasar? Y viste que en los últimos tiempos está todo muy raro, ¿no? Pero todo el mundo lo venimos viendo. No sé, acá, por ejemplo, en mi provincia, un montón de gente, el 60% le votó a Milei. Sí. Y vos después preguntás, y como en la época de Méndez, no lo votó nadie. No lo votó nadie. ¿Cómo puede ser? Sí. ¿Cómo puede ser? Pero te das cuenta igual quién lo votó y quién no, haciendo unas preguntitas, ¿no? Pero vamos a ver si cambian ahora y si... No sé, porque la gente, viste, que es lo que yo quería también mostrar en las notas. Esto es el CONICET y ustedes están comiendo un discurso de gente que no tiene idea de lo que dice y le hacen caso todo a alguien que no se informa, aparte, y dice cualquier cosa. Entonces, bueno, hay que ver si estas cosas, el tema de lo que está pasando con los jubilados, con los vetos, la discapacidad, la gente se da cuenta un poquito que jubilados, si Dios quiere, vamos a hacer todo. Sí, llegamos. Discapacidad, todas las familias tenemos algún pariente, que son cosas que hay que en común trabajar, porque los impuestos los pagamos igual, y los impuestos tienen que ser para nosotros, no para la fuga de capitales. Por ejemplo, el presupuesto del CONICET anual se lo han gastado en un día de frenar el dólar, un día. Entonces tampoco es que seamos súper costosos, aunque es una inversión para el país, es algo que queda. Y bueno, la gente tiene que empezar a darse cuenta de eso. Vamos a ver qué pasa. Muchas veces es más fácil, viste, votar cualquier cosa o votar en contra de. También es cierto que no hay grandes referentes que veamos ahora que la gente los vaya a seguir. No sé, está medio complejo. Está medio complicado. Las alianzas que se arman siempre son frágiles. Y la falta de propuestas concretas también, ¿viste? Porque, bueno, hablamos que estamos en algún plenario, con alguna actividad, si hay que sacar a Milei, pero si después, ¿qué hacemos? Con las mismas prácticas, con la misma forma, 4 años más y perdemos. Hay que modificar vos recién hablábamos de tu viejo. Yo siempre comparo la militancia de los 70, que era básicamente ideología, amor al otro, al vecino, al compañero, al que está al lado, y ahora se volvió todo muy pragmático. La juventud tendría que volver a pensar en militar por el bien de todos, no ir tras un puesto, tras un plan. Estamos medio complicados con eso, ¿no? Una de las soluciones, pero ya estamos medio tarde, es tener ciudades más chicas, ¿viste? Nosotros acá podemos verlo en algunas localidades de Chubut que son chicas, que los intendentes laburan para todo el pueblo y lo votan de vuelta. Claro. Y laburan para los de su partido y para los del otro, entonces te votan todo. O sea, cuando vos haces las cosas bien, te votan de vuelta. Claro. Si no votan de vuelta a la gente, es porque están en desacuerdo como se está gestionando. Y qué sé yo, yo tampoco, viste, siempre pienso, ¿qué podemos hacer para que los pibes estén más metidos como en los años 70? Y bueno, está difícil, pero algunos también tenemos intendentes acá jóvenes en Chubut, por ejemplo. Sí. En 28 de julio hay uno que tiene 23 años y hace 2 años que es intendente. Y labura perfecto. Hay otro que tiene 27 años y ya va por el segundo mandato. Mira. Entonces, bueno, nada, yo creo que haciendo eso y que también los funcionarios, en vez de que sea algo más técnico, ¿viste? Por eso yo siempre digo que si tuviéramos
un proyecto de país como tiene Brasil, por ejemplo, sí. Sube Bolsonaro, sube Lula, y el país económicamente va para el mismo lado. Claro. Tendrá más represión en la calle o Sí, menos, que es una cagada, pero no te cambia todo Brasil, Claro. ¿entendés? Sigue para el mismo lado y sigue creciendo. Nosotros cada vez nos frenamos y bueno, te estamos dejando regalado porque es un país súper rico, las provincias generan un montón de plata Sí. y no puede ser que estemos fundidos porque la plata se la están llevando todos los días afuera. Che, Gregorio, recién hablamos del odio, que todos nosotros en algún momento sentimos bronca y ganas de corregir de otra manera las cosas, más allá de que confiamos en la justicia, los juicios de lesa, reparación y todo eso. ¿Qué opinas ahora de los discursos que el presidente se meta con un chico con autismo, que putea a las mujeres, que ningunee, qué sé yo, en el caso de Axel, tratándolo de maneras despectivas y así todo el tiempo? ¿Cómo corregimos eso? Que se naturalizó ahora en los medios, en los streaming, insultando, degradando, con chistes de mal gusto, de algunos que son candidatos a diputados de Libertad Avanza, y se escuchan cada barbaridad que te dan ganas de acogotarlos a veces. Yo creo, mirá, una de las cosas que estoy hace un montón, o sea que no miro más tele, me vine a vivir, yo hasta los 33 años vivía allá en Buenos Aires, me vine a vivir acá hace casi 20 años, hay que, para mí, tratar de volver un poco más a la realidad real de la vida. A esa gente hay que tratar de no darles bola, sí. entidad, y también hay que, por otro lado, que es lo que tratamos de hacer nosotros ahora con estas campañas, con el ejemplo, aunque sea en tu microambiente, Sí. mostrar que hay algo distinto, que eso no está bien. Yo creo que las militancias, pues nosotros, a vos te debe pasar igual, toda nuestra vida es militante, no puedes hacer algo sin militar. Y creo que sirve mucho en los microambientes empezar a dar ejemplos, empezar a mostrar, empezar a que la gente se dé cuenta que los están chamullando y que pueden ser más inteligentes y que al final les va a ir mal. Pero bueno, muchas veces, viste, las cosas hasta que no las sentís con el cuerpo, no te das cuenta. Y nosotros damos, a vos te debe pasar también, muchas veces charlas sobre el 24 de marzo Sí. del 76, a los pibes cada vez es más lejos, como para nosotros el bombardeo del 55, que fue terrible. Sí. Y para mí fue terrible, pero no lo siento igual que lo que pasó en el 76 porque no lo viví. Entonces, bueno, quizás, lamentablemente, la gente joven va a tener que sentir con el cuerpo, que ya lo estamos sintiendo y se va a sentir cada vez más, porque hasta poder levantar todo esto de vuelta, pues con la mejor voluntad que venga, va a llevar años. Y que bueno, que vayamos aprendiendo, porque la gente justamente que tiene que ver con el programa no tiene memoria. Sí. Entonces, al no tener memoria, repetís estos mismos problemas. Claro, yo sé que... Pero bueno. Yo sé que es difícil cada vez que tenemos que hablar con los chicos, viste, rememorar, todo eso, no sé, a mí me cuesta separar lo emocional de las cosas, pero nos guste o no, hay cosas que nos afectan, nos duele tener que recordar todos los años, volver a hablar con los pibes, pero es algo que tenemos que hacer porque si no se pierde la memoria. A mí me pasó cuando era pibe hablar con una viejita que fue sobreviviente de Auschwitz y la única de toda una familia enorme de judíos de Auschwitz y pude escucharlo y me quedó grabadísimo. Y eso siempre le digo a los pibes, bueno, aprovechen a escuchar mientras podemos contarlos a algunos sobrevivientes o familiares o hijos, porque después se pierde, y aunque nos duela a veces distanciarnos de la vivencia, hay que hacerlo, ¿no? Sí, obvio, eso lo hacemos siempre. Vos sabés que para nosotros marzo es un mes durísimo. Sí. Y lo vamos a igual a seguir haciendo. Por suerte, también ahora está todo el tema de los nietos y de poder recuperar muchas veces desde los nietos, ¿no? O de los hijos de los nietos, porque con el tema de las muestras genéticas, volviendo a la ciencia, podemos llegar a, por lo menos, saber que los hijos de los hijos, tener certeza de dónde vienen, la identidad. Entonces, nosotros por lo menos acá desde Madrid estamos tratando de ver los pibes, a ver qué es lo que quieren hacer, las propuestas que tiran ellos, y
y de tratar de contarle que entre los más chiquitos, pues que su papá puede haber sido un hijo de un desaparecido. Mira. Sí, y mucho que lamentablemente pasa en el país. El robo de bebés viene de la época de la colonia. El tema es que el negocio lo tomaron los militares en el 76, claro. Pero hoy en día sigue habiendo robo de bebés y nosotros acá tenemos el nodo por la identidad también en Madrid y tenemos muchísimos casos de gente que al final, o sea, tiene dudas, no son hijos de los que creen sus padres, pero no son hijos desaparecidos. Tampoco, bueno. Entonces es un problema que toda la sociedad tiene y que está bueno, gracias a las abuelas, a las madres, que se esté trabajando y bueno, el que también de seguir bancando y pasar este tsunami y tratar de después florecer de vuelta como les pasó con todos nosotros, ¿no? Con todos los hijos que no nos mataron porque eran católicos y acá estamos, no nos han vencido. Sí, exactamente, no nos han vencido. Gregorio Vigatti, hijo de la agrupación Hijos Puerto Madryn, Gregorio, científico del CONICET, hermano también de acá, le mandamos un saludo grande a tu hermana, a tu vieja Willy y a Pepe. Y la verdad me asombró que seas músico también, qué bueno. A mí, mis hijos también me salieron músicos. Bueno, la primer música, te digo, la que más me gustó y por lo cual soy percusionista es por la murga, Los Estrellados de La Matanza, que éramos fanáticos en la primaria, no sé si la murga sigue, pero me encanta. Sí. Todavía me sé las canciones de Los Estrellados y tocábamos en los bancos del colegio, viste que tenían abajo chapa, sí. Con una regla hacíamos el plato y arriba hacíamos el bombo y las maestras estaban contentísimas, pero bueno, un gran saludo para todos Tapiales y toda la gente, todos los amigos que todavía tengo allá. Dale. Y bueno, muchísimas gracias Carlos por llamar. No, gracias a vos, un abrazo grande para vos y los tuyos allá y nos vamos a seguir comunicando en algún momento. Dale. Dale, buenísimo. Un abrazote. Grande, Carlitos. Chao. Hasta luego. Bueno, con nosotros estuvo Gregorio Vigatti contando su historia personal, pero también cómo llegó a ser científico del CONICET con esta exploración y cómo llegó ahí gracias a la educación pública. Así que pensemos, votemos por la educación pública, por la salud pública, por nuestros jubilados, por nuestros discapacitados y por el que tenemos al lado, por nuestro vecino, para que todos tengamos una mejor vida, lograr cierto grado de felicidad. La felicidad completa, por supuesto, que es imposible, pero necesitamos que el Estado nos cuide, que no esté ausente, porque está ausente para cuidarnos, pero para cobrar impuestos no. Y esos impuestos se van del país. Así que, por favor, usemos el cerebro, no votemos con odio, votemos con esperanza. Y lo que está logrando este gobierno es sacarnos toda la esperanza para un futuro, que no creamos en nadie, que no creamos en la política, que todos los políticos son iguales. Y no es así. Como comentaba recién Gregorio, hay gente buena con buenas intenciones. Y por supuesto a estas personas las tenemos que cuidar también y hacerles escuchar nuestra voz.